Queridos hermanos, amigos que nos acompañan en distintos lugares, Dios les bendiga y sean todos bienvenidos al servicio de hoy, 31 de enero del año 2021. Vamos a iniciar orando a nuestro Dios para pedir su dirección y su bendición para este tiempo. Oremos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor que nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo. Y queremos pedir, Señor, que bendigas este tiempo en el que vamos a adorarte, Señor, vamos a conocerte por medio de tu palabra. Pedimos, Señor, que en cada uno de nosotros pongas un corazón alegre, un corazón dispuesto, sincero a alabarte, Padre. Y también que nos des a cada uno de nosotros el entendimiento que necesitamos para poder comprender tu palabra, lo que tú tienes el día de hoy para hablarnos por medio de ella. Y te damos gracias por el trabajo de todos mis hermanos para que este servicio se pueda llevar a cabo, poderlo tener, y bendice a mis hermanos en sus casas que debido a la pandemia no pudimos tener reuniones, pero gracias, Padre, porque aún así, Señor, tu nombre sigue anunciándose, tu evangelio sigue proclamándose, y pedimos, Padre, que este video sea de bendición para todos los que lo vean y que además pues alcance, Señor, personas que no te conozcan. Bendice este tiempo y pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a leer un salmo. Este es un salmo que nos llama a la adoración a nuestro Dios. Lo encontramos en el Salmo 145 y vamos a leer del versículo 8 al versículo 13. Salmo 145 del 8 al 13. Dice la palabra de Dios: El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. El Señor es bueno con todos, Él se compadece de toda su creación. Que te alaben, Señor, todas tus obras, que te bendigan tus fieles y que hablen de la gloria de tu reino, que proclamen tus proezas para que todo el mundo conozca tus proezas y la gloria y esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno, tu dominio permanece por todas las edades. Fiel es el Señor a su palabra y bondadoso en todas sus obras. Amén. Vamos a alabar a este Dios que nos describe el Salmo 145, a nuestro Dios, con el canto que lleva por nombre Temprano yo te buscaré. Cantemos todos. Buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú,
has sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Pasamos a una lectura bíblica en Mateo 11, versículos 25 al 30. Repito, es Evangelio de Mateo, capítulo 11, 25 al 30. Dice así: En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Este pasaje nos muestra que nuestro Señor Jesucristo es apacible y humilde, y todos los que acudimos a Él, no importa nuestra situación, si estamos cansados, agobiados, Él nos dará siempre el descanso que necesitamos. Gracias a Dios por la misericordia, por el amor que nos da por medio de su Hijo Jesucristo. Damos paso al tiempo de la visión. Y durante este tiempo vamos a dar respuesta a la objeción que nos hacen algunas personas cuando les compartimos el Evangelio. Algunas personas nos dicen: ¿hay tantas religiones en el mundo? ¿Cómo voy a saber cuál es la verdadera? ¿Qué podremos responder a esta objeción? Podemos acudir al Evangelio de Mateo, y el Señor Jesucristo nos dice en el capítulo 7, versículos 13 y 14, lo siguiente: Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. El Señor Jesucristo nos muestra aquí dos caminos, uno que es amplio, uno que es espacioso, y muchos entran a este, pero este camino lleva a destrucción. Al reflexionar en este pasaje, encontramos que todas las religiones entran ahí. ¿Por qué? Porque las religiones establecen reglas impuestas por el hombre. Establecen que para llegar al cielo tenemos que hacer obras para poder ser meritorios de la gloria de Dios. Pero sabemos que no es así. Y todos aquellos que confían en religiones, en las reglas, en las cosas que deben hacer para poder estar con Dios, pues van directo a un camino de destrucción. Y el Señor Jesucristo en el versículo 14 nos dice que hay otro camino, el cual es un camino angosto. En este camino pocos son los que le encuentran, y este camino nos conduce a la vida. Para tomar este camino, ¿qué te pide el Señor Jesucristo? Pide un arrepentimiento verdadero a tu pecado, a lo que has cometido anteriormente, y que confíes en el Señor Jesús. En el Evangelio de San Juan 14:6, el Señor Jesucristo nos dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo se presenta aquí como el camino. Observen, no dice uno de los caminos, Él se presenta como el camino, el único camino. Se presenta como la verdad y como la vida, porque en Él está la vida eterna. Y nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Por lo tanto, podemos utilizar estos pasajes para dar respuesta a este planteamiento. Cuando nos vienen a preguntar que hay tantas religiones, ¿cuál es la verdadera? Bueno, podemos decirle que la única verdad es Jesús, y Él es el camino, la verdad y la vida, que conduce, es el camino angosto que pocos se encuentran, que conduce a la vida eterna. Vamos a orar en este tiempo para aquellas personas que se encuentran en el camino espacioso que les está conduciendo a la destrucción,
para que el Señor tenga misericordia y se les muestre a su Hijo Jesucristo y decidan optar por el camino angosto que conduce a la vida, el camino que es Jesús. Oremos por estas personas. Padre, gracias Dios porque has dado a tu Hijo Jesucristo, nos has rescatado por medio de Él, de ese camino amplio, de ese camino espacioso en el cual la mayoría se encuentra y que van rumbo a la destrucción. Gracias Padre porque a los que hemos creído nos has permitido, no porque nosotros seamos buenos, porque nosotros seamos meritorios, sino solamente por tu misericordia, porque tú así lo has dispuesto, ese regalo que tú nos has dado por medio de Jesucristo, nos has llevado al camino angosto, al camino que nos lleva a la vida. Y gracias porque sabemos, Padre, que son pocos los que deciden por este camino. Y pedimos, Señor, por aquellos que pues continúan en ese camino de destrucción, en ese camino espacioso, que conozcan a Jesús, que tu Espíritu les traiga, Señor, a reconocer, a confesar su pecado a ti, y que también pongan su confianza únicamente en el Señor Jesús para salvación, no por obras, no por reglas como lo imponen las religiones, sino solamente que confíen en la gracia, en el regalo que tú, Señor, nos das y que nosotros no merecemos, pero que por tu amor nos has dado para rescatarnos. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Cristo estamos agradecidos. Amén. Gracias a Dios porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Continuamos con la serie de estudios de la vida del Señor Jesús. En el estudio de hoy, los pasajes que veremos tienen como objetivo que nos humillemos ante Dios para que Él pueda obrar su gracia en nosotros. En el estudio de la semana pasada vimos cómo Dios se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. También encontramos muchos desacuerdos y pleitos como resultado del orgullo. El orgullo es algo con lo cual he batallado. Yo he batallado con esto. Y seguramente tú también has batallado o estás batallando con el orgullo. Incluso vimos en el estudio de la semana anterior que los discípulos de Jesús tuvieron contiendas a causa del orgullo. El orgullo no solo crea pleitos, crea problemas, conflictos, sino que también impide resolverlos. En varias ocasiones nosotros hemos sido ofendidos y a veces nos es difícil perdonar a esas personas que nos ofenden. Nuestro orgullo es lo que lo impide. Hemos escuchado la expresión, yo la he escuchado, tal vez tú también, la expresión que dice: yo perdono, pero no olvido. Realmente con esta expresión no estamos perdonando. Quien lo dice no está perdonando. Y está mostrando su orgullo que le impide perdonar a la persona que lo ofendió. El Señor Jesús nos enseñó que nosotros debemos perdonar, porque nosotros hemos sido perdonados por Dios. De todas las cosas que hemos hecho, de todas las cosas malas, de todo el pecado, Dios nos ha perdonado por medio de Jesús. Por lo tanto, ¿qué excusa tenemos nosotros para no perdonar a la persona que nos ofende? No tenemos ninguna excusa. Nosotros hemos fallado igual o más que otras personas. Pero, ¿qué debemos hacer cuando nosotros ofendemos a alguien? Pues debemos pedir perdón. Y pedir perdón en ocasiones nos es muy difícil. Pedir perdón porque el perdón incluye que nos humillemos ante la persona que ofendimos. Tal vez nos haga sentir mal, también porque incluye el perdón, incluye el confesar nuestro pecado, reconocer lo que hicimos a la persona que ofendimos. Es difícil pedir perdón en ocasiones porque tenemos que reconocer que hicimos mal. Ahora, cuando alguien nos ofende, nuestro orgullo nos puede controlar y seguro no nos costará ningún trabajo hablar mal de aquella persona que nos ofendió. En lugar de hablar mal de la persona que nos ofendió, ¿qué debemos hacer? Vamos a leer en Tito, capítulo 3, versículo 2.
Tito 3, versículo 2. Dice, bueno, el versículo 1 termina diciendo, dice, siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno. Y el versículo 2 continúa, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, de acuerdo a este pasaje, no debemos hablar mal de nadie, sino buscar la paz y ser respetuosos, incluso con la persona la cual nos ofendió. De esta manera nosotros estamos mostrando humildad porque reconocemos que nosotros no somos perfectos. Sabemos que nosotros también tenemos fallas y en muchas ocasiones también fallamos. Cuando alguien es sorprendido, ¿qué debemos hacer? Me refiero como iglesia, cuando alguien es sorprendido pecando en la iglesia, ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo? Vamos a ver en Gálatas 6:1, ¿qué nos dice? Leamos, dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. Nosotros, ¿qué debemos hacer cuando en la iglesia alguien encontramos que está cometiendo un pecado? Bueno, debemos, de acuerdo a este pasaje, debemos restaurarlo con una actitud humilde. ¿Por qué humilde? Bueno, nosotros debemos reconocer que no somos mejores que esa persona y también debemos reconocer que nosotros podemos también ser tentados. El pecado que él está cometiendo, también nosotros pudiéramos llegar a ser tentados. Y en esta actitud humilde nosotros también debemos evitar pensar, yo jamás haría lo que esa persona hizo. En una ocasión escuché la historia de un pastor que decía que dentro de la iglesia él había restaurado hermanos que estaban en el pecado de adulterio. Y este pastor comenta que cuando él sale de viaje le gusta ir acompañado de su esposa para evitar cualquier tentación. Comenta también que en una ocasión él salió y por las circunstancias tuvo que ir solo y en el lugar que fue a visitar lo hospedaron en un hotel, el cual el hotel estaba cerca de lugares del mundo donde fácilmente pudiera encontrar alguna amistad de una mujer que pues no le fuera conveniente. Y él pues fue tanta su conciencia, ¿verdad? De que él también era capaz de cometer adulterio, así como otros hermanos a los cuales él había restaurado. Y al estar en el cuarto, él pues resistió y no quiso ninguna tentación, que lo que hizo fue y tiró la llave del cuarto por la ventana. Seguramente la puerta no abría por dentro. Entonces él se encerró porque reconocía que a pesar de ser pastor, de ser un siervo de Dios, él fue humilde y reconoció que él no estaba exento de tentaciones y que no era mejor de aquellos a los cuales él había restaurado por algún pecado que estaban cometiendo. Todos debemos reconocer que podemos también caer en tentación y debemos ser humildes para no caer. Vamos a leer también una historia de Pedro, el apóstol Pedro, que nos narra en Lucas 22, 31 al 33. Dice así, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. El Señor Jesucristo les dice a sus discípulos que Satanás estaba pidiendo zarandearlos como si fueran trigo. Y también les advirtió personalmente a Pedro que él le iba a negar. ¿Por qué? Porque Pedro, ¿qué le dice en el versículo 33? Le dice Pedro al Señor Jesús, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte.
Qué respuesta tan llena de orgullo de parte de Pedro hacia nuestro Señor Jesús. Él no respondió con humildad. Él le dijo al Señor Jesús que él podía y que él estaba dispuesto a ir con él, a ir tanto a la cárcel como a la muerte. Pero ¿qué nos dice en Santiago 4, 6, 7? Busquémoslo en la Biblia. Santiago 4, 6, 7 nos dice: pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Santiago también nos dice que Dios se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. Dios no le dio su gracia a Pedro para resistir la tentación de Satanás. Por eso, recordemos que Pedro, cuando el Señor ya había sido detenido y estaba siendo golpeado, Pedro negó a nuestro Señor Jesús 3 veces, tal y cual como el Señor Jesús le había dicho. La respuesta que le dio Pedro al Señor Jesús, pues estaba, como le decía hace un momento, llena de orgullo. Él sentía que por sí solo él podía acompañar al Señor Jesús a la cárcel por sus propias fuerzas y capacidades. Él podría resistir lo mismo que él iba a resistir. Una respuesta llena de orgullo que incluso lo llevó a decir que lo acompañaría hasta la muerte. Pero vemos cuál fue el resultado. Negó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la gracia, el poder que Dios nos da según el versículo 7 de Santiago que acabamos de leer? Nos dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. El Señor Jesús nos da el poder para resistir al diablo. Encontramos que nuestro orgullo no solamente afecta nuestra relación con otros. Vemos cómo por el orgullo Pedro no resistió al diablo, la tentación del diablo, y afectó la relación con Jesús porque le rechazó. Entonces el orgullo puede afectar nuestra relación con otros y también nos puede hacer débiles para resistir las tentaciones. En la Biblia encontramos el mejor ejemplo de alguien que practicó la humildad, y este es, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos nosotros que hacer para poder ser humildes como Él? Vamos a ver qué nos dice Mateo 11, 29. San Mateo 11, versículo 29. Dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. El Señor Jesús nos muestra nos dice que carguemos con su yugo. Recordemos, esta expresión nos lo dice el Señor Jesús para que podamos entenderlo. El yugo era el equipo, por decirlo así, en el cual se amarraban 2 animales que iban a jalar, por ejemplo, un arado, y siempre en el yugo ponían a un animalito de mayor experiencia y uno con menor experiencia. ¿Para qué? Para que el de menor experiencia aprendiera del de mayor experiencia. Y así el Señor Jesucristo nos lo explica. Él nos dice que carguemos con su yugo, que nos pongamos bajo su autoridad y que dependamos de Él. Y así, al caminar con Él, aprenderemos a ser apacibles y humildes de corazón. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es apacible y Él es humilde. Y estando unidos, como dice en el yugo, si estamos unidos con Cristo, como lo dice en Mateo 11, 29, ¿cómo podemos nosotros caminar con Jesús y ser apacibles y humildes de corazón como Él? Bueno, Jesús lo hizo. No es como nosotros, ¿verdad? Que a veces queremos ser humildes o apacibles y no lo logramos. El Señor Jesús lo hizo y lo hizo por nosotros. Él fue apacible y humilde de corazón. Por eso lee nuestro ejemplo. Vamos a ver un pasaje que nos lo muestra en Isaías 53, versículo 7. Dice así, Isaías 53, 7. Dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió
su boca. Este pasaje nos habla cómo el Señor Jesucristo fue maltratado. Recordemos que esto lo escribió el profeta Isaías muchos años antes de que el Señor Jesucristo fuera sacrificado, fuera llevado a la cruz. Y nos dice pues que el Señor Jesús fue maltratado y humillado. Él no se defendió pudiendo hacerlo, sino que el Señor Jesús se entregó por nosotros, tomó nuestro lugar, tomó mi lugar, tomó tu lugar, para pagar el pecado que nosotros debimos haber pagado. Isaías 53:5 dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. El Señor Jesucristo, siendo Dios, recordemos que Él, además de ser hombre, Él siempre fue Dios, nunca dejó de ser Dios. Él se hizo humilde, tomó nuestro lugar. Él quiere que tú no sufras el castigo que merece tu pecado. Recordemos que la paga del pecado es muerte. El Señor Jesucristo se hizo humilde, tomó nuestro lugar para pagar nuestro pecado. ¿Qué es lo que quiere el Señor Jesucristo ahora en tu vida? Él quiere que reconozcas, que confieses tu pecado, que te arrepientas y que vayas y confieses en Él, en el sacrificio que Él hizo en la cruz, como lo vimos ahorita en Isaías, el sacrificio que Él hizo para poder pagar tu pecado, mi pecado. Debes de confiar en Él, únicamente solo en Él, no en obras, no en religiones, no en cualquier otra cosa, solamente en el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Nuestro orgullo, o tener orgullo, nos ha quedado claro, está mal tener orgullo, y nos queda claro también las consecuencias que tiene el orgullo. Pero, sin embargo, hay algo en lo cual sí podemos sentir orgullo. ¿Y en qué podemos nosotros sentir orgullo? Vamos a Filipenses 3:3 y vamos a leerlo. Dice: porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. ¿Nos debemos enorgullecer en quién? Claro, en Cristo Jesús, y no tener vergüenza de Él. Recordemos que Mateo nos dice que aquel que desconozca a Jesús delante de los demás, nuestro Señor Jesús lo va a desconocer delante del Padre que está en el cielo, nos dice Mateo. Entonces nosotros debemos enorgullecernos de Cristo, debemos poner toda nuestra confianza en Él y no en esfuerzos propios, en esfuerzos humanos como lo hizo Pedro. Debemos enorgullecernos en nuestro Salvador Jesucristo. ¿Y en qué debemos nosotros gloriarnos? Vamos a Jeremías 9:23. Así dice el Señor: que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. No debemos gloriarnos ¿en qué? En nuestra sabiduría, tampoco en nuestro poder, en nuestra riqueza. En nada de eso pues, debemos gloriarnos. ¿En qué sí debemos gloriarnos? Vamos al versículo 24. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúa en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí agrada, afirma el Señor. ¿En qué debemos gloriarnos? Debemos de gloriarnos en conocer al Señor. Él actúa, como nos dice este pasaje, con amor, con derecho y justicia. Y termina este versículo diciendo: pues es lo que a mí agrada. Debemos nosotros gloriarnos en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesús. Recordemos también Pablo, él sentía orgullo. ¿De qué sentía orgullo? Vamos a primera carta a los Tesalonicenses 2, versículos 19-20. Primera de Tesalonicenses 2, 19 y 20, dice: en resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Este pasaje nos muestra que Pablo sentía orgullo
de los creyentes de la iglesia de Tesalónica. Si leemos la carta podemos ver que esta iglesia era una iglesia ejemplar, de la cual se hablaba incluso en lugares lejanos por el buen testimonio que daban. Y Pablo sentía orgullo por sus hermanos, por los creyentes que había en Tesalónica. Así nosotros también debemos enorgullecernos en la iglesia de Cristo, en nuestros hermanos, en aquellos que caminan con nosotros en la fe, en aquellos que igual que nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo y sabemos que tenemos vida eterna. En la iglesia es de Cristo, es en lo que también debemos enorgullecernos, como lo dice Pedro, como lo hace Pablo, perdón. Y recordemos que Pablo, antes de conocer a Cristo, pues él combatía la iglesia, él combatía el nombre de Cristo, pero Pablo fue llamado por Cristo para evangelizar a los gentiles. Gracias a Dios que utilizó Pablo para llevar el evangelio a aquellos que no son de Israel, entre los cuales nos encontramos pues tú y yo, ¿verdad? Seguramente lo más probable es que no somos de Israel. ¿Y cuál fue el motivo de orgullo de Pablo que nos dice en Romanos 15, 17? Dice: por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. Pablo sentía orgullo, era su motivo de orgullo el servicio a Dios. Él sentía orgullo al cumplir su ministerio de llevar el evangelio a los gentiles. Sabemos que no le fue fácil. Él hizo viajes largos en los cuales pues tuvo abundancia, tuvo pobreza. Él fue encarcelado, fue maltratado, pero para él es motivo de orgullo el servir a Dios llevando el evangelio. Esto también debe ser orgullo para nosotros, llevar el evangelio a otras personas, aunque nos rechacen o aunque nos llegaran a tratar mal. Es para nosotros orgullo el servir a Dios. Les decía hace un momento que Pablo fue convertido. Jesús habló y lo transformó. Pero antes de ser usado Pablo por Dios, en su pasado Pablo sentía cosas por las cuales él no estaba orgulloso, él sentía vergüenza. Recordemos 1 Corintios 15:9, lo que dijo. Dice Pablo: admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia. Pablo sentía vergüenza. Pablo no sentía orgullo de lo que hizo antes de conocer a Cristo. Por eso, recordemos que él perseguía la iglesia y viajaba, iba a lugares lejanos para detenerlos. Incluso él estuvo presente y aprobó la muerte de un cristiano, del primer mártir de la iglesia, de Esteban. Y eso a Pablo le daba vergüenza. Y él se sentía como el más insignificante de los apóstoles. Él ni siquiera se sentía merecedor de ser uno de ellos, porque él persiguió a la iglesia de nuestro Señor Jesús. Pero una vez que Cristo transformó a Pablo, según 1 Corintios 15:10, nos dice que Pablo tuvo más éxito, incluso más que los otros, porque él trabajó con tesón. Dice 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que él me concedió no fue infructuosa, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Todo el trabajo que Pablo hizo, todo su ministerio para servir a Cristo, llevar las buenas nuevas a los gentiles, él reconoce que no fue mérito de él, que no fue por su esfuerzo, que no fue por sus capacidades, por su voluntad, sino fue por la gracia dada por Dios y que estaba con él. Por eso Pablo hizo tan grande trabajo para servir a Dios, y fue por la gracia que recibió de Dios y que estaba con él. Y nosotros, hermanos, Dios, igual que Pablo, nos da su gracia
Pero nosotros, recordemos, debemos dejar todo orgullo, toda aquella cosa que genera pleitos, contiendas, y nosotros debemos confiar plenamente en Dios, en el poder de Dios, y reconocer, así como Pablo, que él reconoce que la gracia de Dios le capacitó y le ayudó para servir en su ministerio. Recordemos, no debemos nosotros sentir orgullo en nosotros mismos, al contrario, debemos enorgullecernos ¿de quién? De Cristo. Debemos gloriarnos ¿en quién? En conocer a nuestro Señor Jesucristo. Nos debemos enorgullecer de nuestros hermanos. Por la iglesia nosotros debemos sentir orgullo y nos debemos enorgullecer del servicio que nosotros demos a Cristo. No importa tu ministerio, qué tan importante o no importante sea, para nuestro Señor Jesucristo todo ministerio es importante y nosotros debemos enorgullecernos de servir a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, terminamos el tiempo de la palabra. Deseo que esto que vimos hoy sea de bendición en tu vida y que podamos nosotros llevarlo a la práctica. Oremos a Dios para terminar el tiempo de la palabra. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por el ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios, Él se humilló y nos trajo salvación. Y también gracias por los hombres, por los siervos que tú has utilizado y que también, Señor, son de testimonio, como Pedro, que falló, pero pues tú lo utilizaste, Él lo cambiaste para que Él dejara todo orgullo y pudiera recibir la gracia tuya, Señor, para poder servir. Así también como Pablo, que era un hombre orgulloso en su religión, en su preparación, y perseguía a la iglesia, pero gracias por el testimonio de Pablo, que escuchó a Cristo, le recibió, él fue transformado, y él se enorgullece ahora en su Salvador, en sus hermanos, en conocerte, en el ministerio que él tuvo, Señor. Gracias, pedimos, Señor, que esta palabra que hemos escuchado cambie nuestras vidas en las áreas, Señor, en las cuales tú estés trabajando, Dios, en las cosas aquellas cosas que vamos a dejar, por las cuales nosotros podamos sentir orgullo y que podamos, Padre, ser humildes en unión con Cristo, aprender de Él y sentir orgullo, Señor, por las cosas que hemos visto hoy en tu palabra, por aquellas cosas que a ti agradan. Gracias te doy, Padre, por el tiempo que tenemos en tu palabra, por el entendimiento que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, en Cristo te agradecemos. Amén. A continuación vamos a alabar a Dios con un canto que lleva por nombre Te necesito. Como lo vimos ahora, Pedro, Pablo necesitaban de Cristo para ser transformados y así nosotros también necesitamos a Cristo, estar unidos de Él para aprender y seguir sus pasos. Cantemos a Cristo, te necesito. Puedo así yo descansar sin ti, Señor. Deshecho estoy, mi corazón tú guiarás. Oh Señor, te necesito. Gracias más, ¿dónde estás tú?
presencia está. ¿Y dónde estás? Yo libre soy. Santidad es Cristo en mí. Oh Señor, te necesito en cada momento. Mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Y enséñame a agradarte a ti. Al venir la tentación, cuando débil soy, rendirme a ti. Mi esperanza y salvación. Oh Señor, te necesito en cada momento. Mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Gracias a Dios por el hermoso tiempo que hemos tenido el día de hoy, alabándole, conociendo su palabra, orando. Y queremos poner a tu disposición un número de WhatsApp y un correo electrónico al cual puedes escribirnos para hacernos preguntas, para hacernos llegar tus comentarios. El número de WhatsApp es el 331-019-8380 y el correo electrónico es ib.vidanueva@outlook.com. Escríbenos, nos dará gusto ponernos en contacto contigo. Y tenemos algunos avisos. Bueno, ya lo hemos hecho semanas anteriores. Está a disposición de ustedes una página web de nuestra iglesia en la cual podrás encontrar la declaración de fe de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. Podrás encontrar los videos de los sermones y de las cápsulas de 5 minutos de aliento espiritual, y encontrarás estudios de gran bendición, los cuales son gratuitos y que podrás descargar y podrás hacerlos tú mismo o podrás compartirlos con otros. Te animamos que entres a esta página y descargues los estudios. También les recordamos el tiempo de oración los días martes y viernes a las 9 de la noche. Escribe tus peticiones, acciones de gracias en el grupo de WhatsApp. Y el viernes además tendremos una conexión por Zoom para tener por videoconferencia este tiempo de oración. Los miércoles continuamos publicando la cápsula de 5 minutos de aliento espiritual cada miércoles a las 9 de la noche. Este próximo se publica ya la cápsula número 43, gracias a Dios. Y queremos pedir, hermanos, que estén orando. Tenemos programada la célula unida para el 14 de febrero de este año. Y pues estemos orando si está en la voluntad de Dios que podamos llevar a cabo nuestra célula unida, pues oremos para que así sea y nuestro Dios pues acomode, ¿verdad?, las condiciones que se necesitan para poderla tener. Pues agradezco, hermanos, su atención. Gracias a Dios por este tiempo que hemos podido compartir. Que tengan una buena semana en el Señor y que Dios les bendiga. Hasta la próxima semana, hermanos. Puedo así yo descansar sin ti, Señor. Deshecho estoy, mi corazón
corazón tú brillarás. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor. Dios, te necesito. En mi pecado, tu gracia es más. ¿Dónde estás tú? Tu gracia está. ¿Y dónde estás? Yo libre soy. Santidad es Cristo en mí. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor. Dios, te necesito. Y enséñame a agradarte a ti al venir la tentación. Cuando débil soy, rendirme a ti, mi esperanza y salvación.